Bueno, vamos a empezar a trabajar en esta clase en el espacio vectorial C cuadrado, ¿sí? El espacio vectorial C cuadrado es un espacio de cuplas, o sea, de vectores, pero en donde cada componente es un número complejo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, elementos de C cuadrado son, por ejemplo, 1 más 3i y menos 2i. Esto es un elemento de C cuadrado, tiene dos números complejos. ¿Está bien? Eso es por un lado. Pero además vamos a mirar vamos a mirar subconjuntos de ese cuadrado para ver si son subespacios vectoriales o no, pero la característica que tiene ese cuadrado es que es un espacio vectorial sobre R o sobre C. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer, ¿sí?, es vamos a analizar qué pasa para tomar un subconjunto de C cuadrado sobre el cuerpo de los reales y también sobre el cuerpo de los complejos. Esto puede llegar a cambiar bastante, ¿sí? Para abordar, obviamente, el análisis de este tipo de subconjuntos, tenemos que tener una mínima idea de lo que son números complejos. No es que uno tiene que saberse toda la teoría de análisis complejo, ¿sí?, pero sí tener una idea por lo menos de algo de operatoria de números complejos, ¿sí?, sin necesidad de conocer con muchísima profundidad el cuerpo de los complejos o, en este caso, de ese cuadrado. Bueno, vamos a tomar el primer ejemplo, ¿sí? El primer ejemplo va a ser el conjunto A, ¿sí? Van a ser, como dijimos, cuplas de C cuadrado, ZW en C cuadrado, que verifiquen la siguiente condición. Z más W más el conjugado de W tiene que ser 0. Primero vamos a mirar qué quiere decir esto del conjugado de W, ¿sí? O el conjugado de un número complejo X, ¿sí? Vamos a suponer que X es un número complejo, ¿sí? Entonces X se va a poder escribir como A más BI con A y B reales. Muy bien, el conjugado de X se define como A menos BI, es decir, es el número complejo que tiene por parte imaginaria, ¿sí?, al opuesto de la parte imaginaria, ¿sí?, del original, ¿sí? Por ejemplo, entonces, el conjugado de 1 más 3i es obviamente menos 3i, el conjugado de menos 2i es 2i, perdón, acá es 1 menos 3i, perdón. Quiero aclarar esto, ¿no? O sea, que es el mismo número, la parte real queda igual. Y, por ejemplo, el conjugado de 3 es 3, ¿sí? Fíjense que lo que hace es cambiar el signo de la parte imaginaria. La parte real queda igual. Bueno, dada esta observación, ¿sí?, aclarada esta observación, lo que nosotros tendríamos que ver es si esta condición se sigue cumpliendo o no, por ejemplo, tomando la suma, ¿sí?, de dos vectores de números complejos y tomando el producto. ¿Está bien? Quizás convendría conocer algunas propiedades de los conjugados, ¿sí? Por ejemplo, el conjugado es muy sencillito de probar esto, ¿sí? Pero fíjense que si yo hago el conjugado de A más BI más el conjugado de C más DI, me estaría dando A menos BI más C menos DI, que si esto lo acomodo es lo mismo que A más C menos B más DI, ¿sí? ¿Está bien? Y esto no es más que A más C más B más DI, la I afuera, perdón, B más DI conjugado, ¿sí? Esto me estaría diciendo que el conjugado de una suma es la suma de los conjugados, o sea que ocurre que si yo tengo dos números complejos, ¿sí?, y los sumo, perdón, dos números complejos, los sumo y luego conjugo, es lo mismo que conjugar y después sumar, ¿sí? Algo parecido pasa para el producto, ¿sí?, de dos números complejos, ¿sí? No de dos números complejos, sino de un complejo por un escalar, ¿sí? O sea que esto podría ser una propiedad, ¿sí? Y otra propiedad que es muy fácil de probar es que si yo tengo k por x conjugado, es lo mismo que k por el conjugado de x, donde k es real, ¿sí?, y x obviamente es complejo. ¿Está bien? Esta propiedad en particular es muy sencillita de probar, ¿sí? Es lo mismo que hicimos acá, ¿sí? Esto es como una especie de deducción, ¿sí?, para la primera
de las propiedades, ¿sí? No es muy complicado pensar esto, pero también estaría bueno por ahí que cada uno investigue, ¿sí? Si no, igualmente yo hice un curso en este mismo canal de números complejos, pero también cada uno puede investigar sobre las propiedades de los números complejos, que no son complicadas de deducir, por lo menos estas primeras. Bien, volviendo al ejercicio en donde nosotros tenemos que ver si A es un subespacio o no, ¿sí? Fíjense que en primer lugar el 0, 0 pertenece a A, ya que obviamente 0 más el conjugado de 0 me da 0. ¿Sí? Lo que tendríamos que ver es ver si esto es un subespacio, viendo que A más sea cerrado y que obviamente también sea cerrado para la ley externa. Pero para la ley externa vamos a tener que tener cierto cuidado porque tenemos que definir si estamos trabajando sobre el cuerpo R o sobre el cuerpo C. La suma es lo mismo, ¿sí? Porque la suma es de vectores, ¿sí? Así que no cambia. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a verificar esto primero, ¿sí? Entonces vamos a tomar vamos a poner ZW en A y por ejemplo vamos a poner XY en A. Recuerden que X e Y son números complejos, o sea que acá tengo dos reales y acá tengo otros dos reales, ¿sí? Entonces, como ZW pertenece a A, lo que tengo es que Z más W más el conjugado de W es 0. Y por otro lado, X más Y más el conjugado de Y es 0. ¿Sí? Se imaginan que no va a ser muy complicado probar esto, ¿sí? Porque lo que tendría que probar, debo ver que ZW más XY pertenece a A. O sea, esto es lo mismo que Z más X, W más Y, pertenece a A. Muy bien. Vamos a mirar si esto es cierto o no. Para que esto sea cierto, lo que yo tendría que hacer es verificar la condición, que es primera componente más segunda componente más conjugado de segunda componente es igual a 0. Quizás esto yo no lo dije antes en las clases anteriores, pero por ahí está bueno empezar a escribir o decir con palabras, ¿sí?, la condición que define a cada subespacio, ¿sí? Acá, por ejemplo, uno podría decir primero más segundo más el conjugado del segundo me tiene que dar 0, ¿no? Esto sería como algo dicho en palabras, ¿no? Esto es importante porque estas condiciones son las que me definen a los subconjuntos que estamos trabajando. Entonces vamos a verificar eso. Vamos a hacer z más x, que es la primera, más la segunda, que es w más y, más el conjugado de la segunda. Pero como ahora sabemos que el conjugado de la suma es la suma de los conjugados, me va a quedar z más x más w más y más el conjugado de w más el conjugado de y. ¿Sí? Y ahora me acomodo todo esto como a mí me convenga. ¿Por qué digo esto? Porque acá me va a quedar z más w más el conjugado de w es esto. ¿Sí? Entonces, por 1, todo lo que está pintado en amarillo vale 0. Lo voy a poner así, 0. ¿No? Y después va a pasar algo muy parecido con los que me quedan, porque ya creo que se están imaginando lo que va a pasar, ¿no es cierto? Me va a quedar x más y más el conjugado de y, que es esto. O sea que x más y más el conjugado de y también me da 0, por la hipótesis que tengo, o sea 0 más 0 es igual a 0, y eso quiere decir entonces que ZW más XY, ¿sí?, pertenece a A, con lo cual A es cerrado para la suma. Bien, vamos a mirar si A es cerrado para el producto, pero en los casos K igual R y K igual a C, ¿sí? Recordemos que nosotros vamos a aceptar que vale esta propiedad, que es la que vamos a utilizar en la próxima página, pero tengan en cuenta que esto es muy importante. K es un número real y X es un número complejo, ¿sí? Esto habría que ver si después vale para el producto de dos complejos, pero real por complejo vale. Bueno, hay que empezar ahora a mirar si A es cerrado.
en el sentido que lo habíamos dicho, para por, ¿no es cierto? Recuerden que por es la ley externa, entonces tenemos que tomar un elemento del cuerpo y un elemento del conjunto de vectores, ¿sí? Pero además vamos a tener que hacerlo con K real y con K complejo, ¿sí? Vamos a empezar con K real. Entonces lo que vamos a hacer es tomar sean ZW perteneciente a y K real. Este es un K minúsculo y este es el K cuerpo, ¿no es cierto? Bueno, entonces como ZW pertenece a A, lo que tengo es que Z más W más el conjugado de W es 0. Lo que quiero probar que K por ZW pertenece a, ¿sí? O lo que es lo mismo, KZ, KW pertenece a. Ahora guarda, ¿sí? Que K es real, pero Z y W son complejos, ¿sí? O sea que acá podría uno poner Z1 más Z2i y acá uno podría pensar W1 más W2i, ¿sí? No es lo mismo. Bueno, para ver que KZ más KW pertenece a, lo que tendría que hacer es verificar la condición de pertenencia a, ¿sí? O sea, primera más segunda más conjugado de la segunda me tendría que dar 0. Ahora yo sé que por la propiedad que dijimos, ¿sí? El conjugado de K por X es K por el conjugado de X siempre que K sea real y que X sea un número complejo, ¿sí? Esto lo sabemos, ¿está bien? Lo hemos deducido, hemos hecho una mini deducción en el pizarrón anterior. Por lo tanto, esto es lo mismo que KZ más KW más K por el conjugado de W, y si saco factor común K, me queda Z más W más el conjugado de W, y como sabemos por hipótesis, Z más W más el conjugado de W, o sea, todo esto, ¿sí? Es 0. Entonces, por 1, ¿no es cierto? Esto me queda K por 0, y claramente K por 0 es 0. Es decir, que K por ZW pertenece a A y eso quiere decir que A es cerrado para el producto. Así que el conjunto A es un subespacio, ¿sí? Es un subespacio de C cuadrado, ¿no? Como R espacio vectorial, ¿sí? O sea, como espacio vectorial sobre el cuerpo de los reales. Ahora, ¿pasará lo mismo para K igual C? ¿Sí? Yo ya sé que cerrado para la suma es porque eso depende solamente de los vectores, ¿sí? Así que la clausura para la suma no la voy a volver a probar. Pero la cuestión es ver si esto es cierto para el cuerpo de los números complejos. O sea que acá el K que voy a tomar tiene que ser un complejo, ¿sí? Bien, y lo que vamos a hacer es ver si podemos probar que efectivamente es cerrado para esta operación externa. Entonces vamos a tomar sean ZW perteneciente a, ambos complejos, ¿no? Y alfa vamos a poner perteneciente a C. ¿Está bien? A ver, como ZW pertenece a, lo que yo es que sé es que Z más W más el conjugado de W me tiene que dar 0. Lo que quiero probar es que alfa por ZW, ¿sí? O sea, alfa Z, alfa W, pertenece a. Pero guarda porque ahora acá tengo productos de complejos, ¿sí? Para ver que alfa Z, alfa W pertenece a, lo que tendría que hacer es alfa Z más alfa W más el conjugado de alfa W y demostrar que eso es igual a 0. No lo puedo poner ahora, lo tengo que probar, ¿sí? Pero acá, a diferencia de antes, tengo el producto, ¿sí? De dos números complejos, ¿sí? ¿Sí? Y el producto de dos números complejos. Entonces lo que yo tendría que ver es si
vale, ¿no es cierto?, que esto, ¿sí?, es lo mismo que el conjugado de alfa por el conjugado de W, ¿sí? Vamos a verificarlo, es muy sencillito esto, ¿sí? Vamos a suponer que tenemos alfa 1 más alfa 2i por W1 más W2i conjugado, ¿sí? Si nosotros hacemos la cuenta de la distributiva y demás, vamos a obtener, como parte real, vamos a obtener alfa 1 por W1 menos alfa 2 por W2. Pueden hacer la cuenta, ¿sí?, porque acá les va a quedar i por i, que es i cuadrado. Y en la otra parte vamos a obtener alfa 1 por W2 más alfa 2 por W1 i, ¿sí? Todo esto obviamente conjugado. Lo que hice acá fue la distributiva, ¿no es cierto? Ahora, el conjugado de esto es cambiarle el signo de esto. O sea, va a quedar alfa 1 W1 menos alfa 2 W2 menos alfa 1 W2 más alfa 2 W1 por i, ¿sí? Esto es lo que sería el conjugado de la multiplicación. ¿Está bien? Ahora, si yo hago esto por un lado, 1. Si yo hago por otro lado, alfa 1 más alfa 2 i conjugado por W1 más W2 i conjugado, ¿sí?, voy a encontrarme con lo siguiente. A ver, acá me va a quedar alfa 1 menos alfa 2i por W1 menos W2i. Y al hacer la cuenta de multiplicación vamos a obtener, como parte real, vamos a obtener alfa 1 W1 menos alfa 2 W2, ¿sí?, como parte real. Y como parte imaginaria vamos a obtener menos alfa 2 W1, que es este cruzado, menos alfa 1 W2 i. ¿Está bien? Si comparamos lo que obtenemos en 1 con lo que obtenemos en 2, ¿sí?, lo que obtenemos en 1 me dio alfa 1 W1 menos alfa 2 W2, la parte real, es igual. Y la parte imaginaria me quedó menos alfa 1 W2 menos alfa 2 W1, ¿sí? Entonces, si nosotros comparamos 1 con 2, lo que hemos demostrado es que el conjugado de alfa por W es lo mismo que el conjugado de alfa por el conjugado de W, ¿sí? Esto lo hicimos aparte, ¿sí? Me va a quedar desprolijo si lo voy a continuar acá, así que vamos a seguir en el próximo pizarrón, ¿sí? Pero recuerden, ¿no?, que acabamos de deducir esto, ¿no es cierto?, que el conjugado del producto de dos números complejos es el producto de los conjugados, o sea que la conjugación también se reparte en el producto. Vamos a ver si eso nos sirve para demostrar lo que queríamos. Bueno, entonces nosotros teníamos que z más w más el conjugado de w era 0, y lo que queríamos probar es que alfa z más alfa w más el conjugado de alfa w es 0, ¿sí? Y entonces habíamos llegado a alfa z más alfa w más el conjugado de alfa w, y demostramos que el conjugado de alfa w es lo mismo que el conjugado de alfa por el conjugado de w. Es decir, esto me va a quedar alfa z más alfa w más el conjugado de alfa por el conjugado de w. Y acá, a diferencia de antes, no podemos sacar factor común, ¿sí? No se puede porque acá tenemos alfa y acá tenemos el conjugado de alfa, ¿sí? Así que esto me hace pensar que en realidad esta segunda condición de clausura para por no se estaría cumpliendo. Entonces, cuando yo sospecho de que no se está cumpliendo, ¿sí?, porque fíjense que acá uno debería tomar factor común, pero resulta que no tiene el mismo número, porque si alfa, por ejemplo, es 1 más 2i, acá el conjugado de alfa va a ser 1 menos 2i, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó?
¿sí? Bueno, entonces lo que nosotros tendríamos que hacer es verificar que esto no es cierto, ¿sí? Para alguna... Para algún ejemplo, ¿sí? De algún vector que cumpla esta condición, ¿sí? Así que tenemos que buscarnos un contraejemplo, ¿sí? Buscar contraejemplos a veces no es tan fácil, ¿sí? En este caso yo no puedo poner un vector cualquiera. Piensen que tengo que poner un ZW, ¿sí? Que verifique estar en A, o sea que Z más W más el conjugado de W me tiene que dar 0. ¿Sí? Como yo tengo W y el conjugado de W, quizás lo que me convenga, ¿sí? Sería pensar primero en un W cualquiera, ¿no es cierto? Vamos a poner, supongamos que W es 2 más 3i, ¿no? El conjugado de W obviamente va a ser 2 menos 3i, ¿no? Entonces ahora me armo Z para que me dé Z más 2 más 3i más 2 menos 3i, tendría que darme 0, ¿no? Y acá yo lo que me fijo es que W más el conjugado de W me termina dando 4, ¿sí? Y esto va a pasar siempre porque esto se va a terminar anulando, ¿no? Entonces me queda que Z más 4 es igual a 0, ¿sí? O sea que Z es igual a menos 4. Entonces el vector que voy a tomar es menos 4, 2 más 3i. Ese vector pertenece a... Y ahora lo que voy a hacer es tomar un escalar alfa, ¿sí? Este vector ya sabemos que pertenece a y vamos a tomar un escalar alfa, que el escalar alfa tiene que ser un número complejo. Pero fíjense que tiene que ser un número complejo que no tenga la parte imaginaria 0, porque si no, esto, que era el problema que me pasaba, que una tenía parte imaginaria menos 2 y la otra 2, no me va a servir. Entonces vamos a tomar, por ejemplo, no sé, 1 más i, que es un escalar fácil, ¿sí? Muy bien. Esto pertenece a C. Ahora lo que vamos a hacer es alfa por ZW y vamos a hacer la cuenta. Nosotros ya sabemos que este ZW, ¿sí? Pertenece a y el alfa es un número complejo. O sea, sería 1 más i por el complejo menos 4, 2 más 3i. Haciendo la cuenta me va a quedar 1 más i por menos 4, o sea, menos 4i. Y en la segunda tenemos que hacer la distributiva, ¿no? Entonces vamos a hacer 1 por 2, 2, 2 más 3i, más 2i, menos 3, ¿sí? Porque me va a quedar más 3i cuadrado. En definitiva me queda menos 4 menos 4i, y acá me queda 2 menos 3 son menos 1 más 5i. Si esto pertenece a A, yo tendría que hacer esto, esta primera componente, más la segunda, más el conjugado de la segunda, y me tendría que dar 0. ¿Sí? Ahora vamos a hacerlo. Primera componente más segunda componente más conjugado de la segunda componente, hago la cuenta, ¿sí? Me da menos 4, menos 4i, menos 1 más 5i, menos 1 menos 5i, ¿sí? Y acá esto se me anula, ¿sí? Porque me va a dar 0, pero menos 4 menos 5 me da menos 6 menos 4i, esto claramente no es 0, ¿sí? ¿Qué acabamos de ver entonces? ¿Sí? Que la ley de composición, la ley externa, ¿sí? No tiene la propiedad de clausura, ¿sí? O sea que alfa por un vector no termina estando dentro del subconjunto. Así que, ¿qué tenemos acá? Que el conjunto A, ¿sí? El conjunto A, como lo estamos definiendo, no es un subespacio, ¿sí? De C cuadrado, pero como C espacio vectorial. Esto es muy importante, ¿sí? De mencionar. Fíjense que un conjunto, un subconjunto, entonces puede ser subespacio de un espacio vectorial sobre un cuerpo y no serlo de un espacio vectorial sobre otro cuerpo. Entonces fíjense lo importante que es considerar el cuerpo en el cual estamos trabajando, que si lo cambiamos, algunos conjuntos o subconjuntos son subespacios y otros no. Bien,
Vamos a pasar a un segundo ejemplo de subespacios de C cuadrado para cerrar esta clase.